Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre si se suscriben, comentan, comparten, dan algún me gusta o activan la campana de las notificaciones. Por favor, esta es La Opinión de Roberto Payano que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana que produce y dirige el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Ha fallecido en el día de hoy el distinguido actor, productor, director de cine estadounidense, el señor Robert Redford. Hace menos de un mes había cumplido 89 años. Había nacido en el estado de California y falleció en Utah. Robert Redford no solamente fue un distinguido actor de cine norteamericano, sino que fue un trabajador de la cultura, un militante, un colaborador medioambientalista, fue un gran mecenas del cine independiente. En lo personal fue un gran luchador que se sobrepuso a la pandemia de polio con las secuelas físicas que hace 50 años, 70 años, 80 años dejaba el polio cuando no existía la vacuna y solo que a un niño le diera polio era un desastre para la familia y para el medio. Y él tuvo consecuencias graves producto de esa afección de poliomielitis. Y aún así fue un gran artista, fue un niño mimado de Hollywood. Y de paso, no es que eso sea importante, ¿verdad? Pero de paso volvía loca a todas las mujeres de su tiempo. Gracias a Dios que fue un artista muy serio también, que no aprovechó eso para hacer y deshacer. Pero lo digo porque después del polio después de la polio hay que tener mucha fuerza de voluntad para haber durado más de 60 años siendo una estrella del cine estadounidense. Robert Redford fallece a los 89 años. Es una gran muestra de que el pueblo estadounidense tiene muchos ejemplos de paz, de tranquilidad, de convivencia. Y también es una gran muestra de que hay que saber cuál es el problema en Estados Unidos. Robert Redford, un artista, lo dijo. El problema es el excesivo poder del que abusa el establishment, las autoridades de los Estados Unidos. Robert Redford siempre fue también un militante contra las guerras y contra el excesivo abuso del poder de parte de su país. Robert Redford produjo la película Diarios de Motocicletas. Ahora no recuerdo el director, me perdonan, pero el productor ejecutivo de Diarios de Motocicleta fue Robert Redford. El estreno de esa película hace más de 20 años se produjo nada menos que en Cuba. Robert Redford asistió personalmente una de las varias veces que estuvo en Cuba y de las varias veces que fue recibido
en persona por el propio comandante en jefe de la Revolución Cubana, el doctor Fidel Castro Ruz. Robert Redford nunca negó en Estados Unidos que había ido a Cuba. No hizo mucho alarde de eso. Había que saberse manejar porque el Departamento del Tesoro quiso sancionarlo. Solo por haber ido a Cuba, solo por haber saludado a Fidel. Esa es la democracia de ese país. Y él fue prudente, no habló mucho de eso, pero su visita fue pública y nunca la negó. Al contrario, llegó a decir que cómo no iba a admirar a un dirigente político como Fidel, que había podido mantener ese país a flote a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Un bloqueo tan férreo. De manera que ha fallecido no solo un artista, sino un gran ser humano, Robert Redford. Paz a sus hijos, no sé si su esposa, si su actual esposa vive, bueno, a toda su familia, tranquilidad en la convicción de que Robert Redford ha partido en paz y ha dejado aquí muchos amigos. Quiero comentar, por otro lado, en el aspecto local, en la República Dominicana, el incidente que se suscitó el próximo pasado fin de semana en la provincia de Puerto Plata, en momentos en que tenía lugar un acto oficial, un acto del gobierno dominicano, en el que el mismo presidente de la República hacía acto de presencia inaugurando unas caballadas, unas tonterías ahí, de esas que hace el gobierno, gasta 2 pesos, dice que gastó 2,000, pero ahí estaba el presidente de la República en funciones, en persona, en ese acto, que fue deslucido por un escándalo que provocó una diputada al Congreso de la República Dominicana, aliada o del mismo partido del propio presidente. Digo aliada o del mismo partido porque aunque ella es del Partido Reformista, que ya no existe, que el PRM y el PLD y la Fuerza del Pueblo se han empeñado en mantener vivo, cada uno comprando un pedacito, bueno, pero ella es de ellos y no fue una diputada enemiga ideológica que armó todo un desorden que distrajo la atención de la inauguración de las palabras del presidente hacia un rebú que ella armó cuando agredió esa diputada de Puerto Plata a una agente de uno de los cuerpos armados que trabaja en la seguridad del presidente de la República. Yo siempre trato de analizar otra vertiente, con el perdón de ustedes. Los interesados pueden evaluar las partes que les interesen. Yo quiero llamar la atención en el sentido de que esa diputada que armó ese desorden, agrediendo físicamente a una miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial de la República Dominicana, debe ser investigada. Pero investigada a fondo, no tratada como la amiguita de algún funcionario o amiguita de todo el gobierno, no importa. Diputada aliada que mañana puede levantar la mano, no importa la sinvergüenzada por la que haya que votar, no. Eso se compra después. Esa señora relajó la seguridad del presidente. Y aunque a mí, él tiene que cuidarse él, yo como ciudadano no quiero que le pase nada, porque cuando tú vienes a ver el Estado, viene alguien peor.
Yo quiero tranquilidad, a no ser que me garanticen que sea para algo mejor. Dejémoslo hasta ahí. Esa señora puso en peligro la integridad del presidente, armando un desorden, por más diputada que ella sea. Entonces pienso que debe confirmarse si ella lo hizo por un complejo de superioridad, dándosela de diputada, o si ella lo hizo porque se considera una amiga especial del presidente. Si ella lo hizo porque quería ir a pedir, a lamber al presidente, porque todo eso es posible. O si lo hizo a propósito para deslucir el acto, para distraer la atención de la seguridad, quién sabe, probando que. Pienso que eso debe investigarse fuera de toda duda. Ahora bien, creo que también debe ser investigado el propio presidente de la República. Sí, investigar al propio presidente de la República. ¿Quién? ¿Qué sé yo? Quien pueda averiguar si el presidente sabía que se estaba poniendo en peligro. Si esa diputada armó ese desorden porque es amiguita especial de alguien. ¿Hasta qué nivel ella cuenta en las más altas instancias del gobierno con apoyo para armar ese desorden? Una injuriosa, por cierto, que luego salió diciendo que un hombre de la seguridad le había dado. Una injuriosa, por cierto, que sale diciendo que le hicieron unos hematomas por aquí. Pendientes con los médicos de Puerto Plata a ver quién se atreve a darle un certificado médico a esa honorable diputada, a esa tal Fiordalisa Esteves. Que me perdonen mis hermanos de Puerto Plata, mis compueblanos de Puerto Plata. Pero a esa señora hay que investigarla para ver si es que ella es así o si ella tenía un plan contra la figura del presidente, que yo no tengo que cuidarlo más que ella, pero que me gustaría saber, incluyendo la posibilidad de que el presidente se haya descuidado a propósito. Usted no es usted, presidente, me disculpa. Usted es la tranquilidad del Estado. ¿Entendió? Entonces, por eso pienso que todo el mundo debe explicar claro. La misma seguridad del presidente también debe ser bien investigada a fondo. Porque si soy yo que le doy una trompa a esa mujer policía o a cualquier miembro de la seguridad del presidente, yo tuviera un pie lisiado si tenía suerte. Hay que investigar por qué esa agente no le hizo a esa diputada lo mismo que me hubiese hecho a mí. Porque dice que somos iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces, ella también, la agente agredida por la diputada, hay que investigar más a fondo. ¿Por qué no le hizo lo que me hubiese hecho a mí si soy yo que voy y le doy ese trompón? Estamos claros, ¿verdad? Pienso que el señor presidente de la Cámara de Diputados debe investigar eso, en honor a la verdad y a la igualdad. Porque si es a la diputadita esa, Fiordalisa Esteves, que le dan un galletón, la Cámara de Diputados estuviese investigando y protestando. Pues mira, investiguen esto para que colaboren de paso si a ella la mandó alguien a armar un desorden en ese evento. Y si el presidente de la Cámara tiene que pedir perdón, lo pide y le dice a ella, quédate callada un día y punto. Mañana volvemos a negociar unas cositas por ahí. Porque, señores, el mundo no es de ustedes solos. No sé, alguna gente ha estado hablando de demandar. Bueno, esa pobre soldado, sus superiores militares o policiales no la van a dejar demandar.
porque por encima de todo es una diputada aliada del gobierno. Pero por lo menos debería investigarse a toda esa gente, porque el investigador serio no puede descartar ninguna opción. Ninguna. A veces por donde usted menos se lo imagina es que viene el fallo de la seguridad. Y mañana, ay, si lo hubiéramos sabido. Señores, no se puede creer en nadie porque ese director del Servicio Nacional de Salud o del Seguro Nacional de Salud, de SENASA, mire, ese señor parecía serio, pero la forma en que él le salió huyendo a la periodista que hizo el reportaje más profundo sobre el fraude descubierto en SENASA, la señora Nuria Piera, como que no habla muy bien de él, ¿no? No habla muy bien de él. Por cierto, cuando usted oiga hablar de la democracia en la República Dominicana, que a veces queremos darle clases de democracia a otros países, llame a Nuria Piera y dígale que no es la primera vez, mentira, no es la primera vez, que a ella le boicotean un programa un sábado con una denuncia grave. Y eso es Color Visión, que no es de los más boicoteadores a la libertad de expresión. Imagínense otros. Pero a Nuria Piera misma no es la primera vez que se lo hacen. No es la primera vez. Cuando usted oiga hablar de democracia en la República Dominicana, llame a Alicia Ortega y pregúntele por qué canceló a un empleado que era como hermano de ella y de su esposo en esa empresa, cuando ese señor se negó a una entrevista complaciente. Cuando le hablen de la falsa democracia dominicana, llame a una dama elegantísima y tranquilísima llamada Yatna Tavares y recuérdele la entrevista complaciente con un presidente, esperando que haya sido complaciente nada más por cortesía. De Aeromundo y de hoy mismo no vamos a hablar porque eso no es ejemplo de nada. Pero llame a María Cela Álvarez, la que es muy demócrata y está contra las dictaduras en los otros países, y sacó del aire a un médico que al mismo tiempo es padre de una niña que terminó falleciendo de una manera que parece que se pudo evitar. Y María Cela lo sacó del aire en su programa cumpliendo órdenes del establishment. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Acaba de renunciar a su puesto el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, el distinguido periodista José Antonio Aybar. No quiero irme muy profundo porque a no ser que aparezca alguien que ponga eso a funcionar dentro de la ley, eso sencillamente no existe hace mucho. Pero sí me llama la atención que José Antonio Aybar, presidente renunciante, distinguido comunicador, renunciante de la Comisión de Espectáculos Públicos, culpa al Ministerio de Cultura y al Ministro de Cultura de boicot a su gestión. De boicot a su gestión. Señor Aybar, dejemos de estar discutiendo con el mensajero. Aclaremos con el que mandó el mandado. Robertico Salcedo es un infeliz que ha cobrado bien caro un apoyo politiquero de él y su familia al actual gobierno, incluyendo un brinco politiquero, un brinco, un salto, pero no más de ahí. El boicot
a su trabajo de parte del actual ministro de Cultura no puede ser idea de ese muchacho. Usted sabe quién es el responsable de todos ustedes como funcionarios públicos. Dejemos de pelear con el mensajero. Se sigue rumorando que el alcalde de Dajabón, señor Riverón, está siendo víctima de amenazas de parte de algunos sectores fanáticos en la República Dominicana. No me preocupa. Riverón es muy guapo, valiente y violento para apresar él con sus propias manos a niños menores de edad, de 10 años para abajo. No de 17 ni de 15. Adolescentes y niños. Con sus propias manos a los que él amarra de a dos con el poloché de uno de los niños. Y lo lleva de este alto. Entonces, ese señor que se defienda a él. Ay, me están amenazando. Usted guapo para ejercer violencia contra niños o adolescentes. Usted armado, usted acompañado de una trulla. Y usted, de hecho, un hombre fuerte, todavía joven. A cualquiera que lo amenace, pelee usted también con él. Amárrelo con un poloché. Ese es problema suyo. Cuando viene a ver, quién sabe por qué. Sigue la eterna discusión entre sectores que plantean la regularización de ciertos grupos de haitianos, trabajadores en algunas áreas en la República Dominicana. Y vienen entonces los dos extremos, grupos que plantean, como el presidente Hipólito Mejía, pero a eso la antigua orden dominicana y el Instituto Duartiano no van a ir a darle golpe. El expresidente ha planteado que se necesita regularizar algunos grupos de trabajadores extranjeros. Y otros sectores plantean que no, que es a ninguno, que no lo quieren. Miren, yo estoy de acuerdo con que no regularicen a nadie. A ver quiénes somos los que nos vamos a morir primero. Un país de hipócritas que cuando cerramos los mercados binacionales en la frontera, los que nos morimos somos nosotros. Así que no hay problema. No regularicen a nadie. Dejémoslo ilegal, indocumentado. Sigámoslo trayendo así. Dejémosle pasar por la frontera cobrándole en lo que se llama trata de blanca, que así estamos mejor. No hay problema. Estamos hartos de ese tema. Háganlo como ustedes quieran. Pero nos vamos a morir nosotros primero, los dominicanos. Señoras y señores, por ahora gracias por su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payán.